Hola, hoy vamos a trabajar sobre el análisis de contenido, pero antes unos anuncios parroquiales. Primero, regresando de la contingencia, tendremos nuestra sesión de repaso. Yo espero que todas las dudas que no se hayan resuelto en este tiempo puedan ser planteadas aquí por los equipos el día 21 de abril, el martes 21 de abril. Y el segundo examen parcial será entonces el jueves 23 de abril. Les pido que por favor sigamos al pendiente de las cuentas y los canales oficiales, tanto de la universidad como de la facultad, para cualquier otro aviso que pudiera llegarse a presentar. Los contenidos que vamos a revisar para el segundo parcial entonces son estos, que tienen que ver con lo que hemos trabajado de los antecedentes, tanto el marco teórico como el estado del arte, variables y escalas, muestreo, que ahora sí ya empezamos a trabajar esto en línea, encuesta y esta sesión de hoy, que todavía alcanza a entrar al segundo parcial, sobre análisis de contenido. Les recuerdo que hay que enviar por favor el avance de su segundo parcial a partir de la rúbrica que está desde el primer día de clases en el blog. Por favor descarguen esta rúbrica, síganla y cualquier duda también por favor adelante, espero sus comentarios y sus dudas en el blog y sobre todo en el Facebook, en el grupo de Facebook de la clase. Estos son los valores que tiene cada uno de los aspectos que vamos a calificar. Y finalmente, para después del segundo parcial, esta es la tarea. Vamos a empezar a trabajar técnicas cualitativas y la primera lectura de Jesús Galindo nos va a permitir hacer una introducción a las técnicas etnográficas, técnicas que parten de la antropología. Entonces, por favor, se los encargo esto para el día 28 de abril. Esto si no hay ninguna modificación y ningún aviso extraordinario. Vayamos entonces a trabajar el análisis de contenido. El objetivo es este. Vamos a hacer una revisión de en qué consiste esta técnica, en qué circunstancias se puede utilizar y cuáles son algunos de los resultados que es posible alcanzar a partir de su aplicación. Muy bien, comencemos entonces con el análisis de contenido. En primer lugar, hay que decir que se trata de una técnica cuantitativa. Este modelo que vamos a trabajar está basado en Klaus Krippendorff, él es Klaus Krippendorff. Sin embargo, sí quiero ser muy claro en este punto, hay algunas adaptaciones que he hecho a partir de otros autores y otros modelos, pero en términos generales todos los autores se parecen mucho, entonces lo que revisaremos es el esquema general del análisis de contenido, no es exactamente la versión de Klaus Krippendorff. Es muy interesante, el análisis de contenido, dicen algunos autores que es probablemente la única técnica que pueda ser considerada dentro del campo académico de la comunicación. Todas las demás son derivaciones de otras disciplinas, muchas de la antropología, etcétera, de la lingüística, pero el análisis de contenido sí es muy de la comunicación. E insisto, algunos autores plantean que es posiblemente la única técnica que se ha desarrollado dentro de nuestra disciplina. Su historia es muy interesante. Resulta que durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados empezaron a hacer monitoreos sobre los contenidos de las estaciones de radio que había en los territorios ocupados. Entonces, a partir de este análisis de estas radiotransmisiones, que usualmente eran música, se establecían correlaciones e inferencias que permitían entonces tener una ubicación aproximada de en dónde se encontraban las tropas alemanas en los territorios ocupados. No sé esto con certeza, pero probablemente las polcas hayan tenido mucho que ver en esto. El objetivo entonces del análisis del contenido es hacer inferencias, es decir, partir del análisis de situaciones concretas para poder hacer una extrapolación hacia el fenómeno que estemos estudiando. Recordemos, un proceso de inferencia es cuando vamos de lo particular a lo general.
Y en la comunicación, en los proyectos de comunicación que aplican esta técnica, generalmente se refieren al contenido de algún medio: prensa, cine, radio, televisión, Netflix, cómics, etcétera, etcétera. Esto es importante plantearlo y dejarlo claro. Entonces, el análisis de contenido se realiza sobre este tipo de productos comunicativos. A diferencia de otras técnicas, no es sobre personas. El análisis no se hace sobre personas, sobre individuos, sobre sujetos. No, aquí el trabajo que hacemos es sobre los contenidos de productos de comunicación. Hagamos una pausa. Si hasta este punto hay alguna duda, por favor te pido que lo registres como ya es costumbre y que por favor la plantees en el grupo de Facebook de la clase. Continuamos. Hace un rato decía que el análisis de contenido puede ser aplicado principalmente a productos de comunicación. Sin embargo, puede ser un análisis sobre otro análisis. Por ejemplo, como veremos en el tercer parcial, las técnicas cualitativas nos llevan al registro de una gran cantidad de datos, por ejemplo, en un diario de campo o en la transcripción de entrevistas. Bueno, si tenemos un volumen grande, considerable, de entrevistas que hayan sido transcritas, o una extensión grande también de nuestros registros en nuestro diario de campo, es importante también no perder de vista esto. El análisis de contenido puede ser utilizado como una metatécnica, es decir, como una técnica que se aplica sobre el registro de otras técnicas. Entonces, si llegara a ser el caso, ahí está la información que espero que te pueda ser de utilidad. Muy bien, vamos a revisar algunas características generales que tiene el análisis de contenido. En primer lugar, dado que no trabajamos con personas, no se trata de una técnica que sea intrusiva. Esto quiere decir que, a diferencia de otras técnicas donde sí vamos a trabajar con sujetos, aquí no. Aquí el análisis que nosotros hacemos sobre el contenido que estamos analizando no modifica ni altera de ninguna manera a estos contenidos. Esto es obvio, claro, por supuesto. O sea, no podemos modificar un programa por el simple hecho de verlo. Pero la reflexión es interesante porque esto nos permite recordar que la presencia del observador, salvo en esta técnica, en prácticamente todas las demás, quizás con excepción del análisis de discurso, la presencia, repito, del observador lleva casi siempre a una modificación de los fenómenos que estamos observando. Entonces, lo reitero, este no es el caso del análisis de contenido. Aquí, lo que estamos estudiando, el fenómeno comunicativo que estamos estudiando, permanece inalterado. El análisis de contenido se dice también que admite contenido que no esté estructurado, de tal manera que somos nosotros quienes llevamos a cabo el proceso de integración, de selección del corpus de análisis. Ahorita más adelante me referiré nuevamente al corpus, que es, en términos generales, aquello que vamos a estudiar. El análisis de contenido, dado que permite registrar algunas variables del contexto, es sensible entonces a este entorno en el que se está manifestando el fenómeno que estamos estudiando. Esto es importante. Esto nos lleva luego a que en el proceso de análisis podamos tomar en cuenta cuáles son entonces el peso que ha tenido las variables contextuales en términos de lo que significan los datos que podemos analizar a partir de esta técnica. Y quizás una de sus mayores fortalezas es este punto. Permite el procesamiento de grandes cantidades de información. Para esto, entonces, se aplica una técnica de muestreo como lo hemos visto en sesiones anteriores. Y eso es importante. Si la muestra es representativa, pero sobre todo probabilística, entonces el análisis de contenido nos permite hacer inferencias sobre el total del universo de análisis que hayamos considerado. Y eso no es poca cosa, es realmente una gran potencialidad que tiene esta técnica, insisto, cuando es combinada
cuando sea necesario, en cantidades muy grandes, con corpus muy numerosos. Por ejemplo, lo decía cuando mencionábamos, cuando trabajábamos el muestreo. Imaginen que ustedes quieren hacer un análisis de la representación de las personas de la tercera edad en los personajes de la serie de Simpson, en todas sus temporadas. Muy bien. En ese caso, es posible hacerlo. El análisis de contenido se puede realizar a partir de una estrategia de muestreo. Voy a permitirme hacer esta metáfora. E insisto, esto es una metáfora. Por favor, no vayan a decirlo, es que el profe dijo. Es una metáfora, es un paralelismo que nos permitiría tal vez ampliar la comprensión sobre el análisis de contenido. Hagan de cuenta que estuviéramos haciendo una entrevista sobre los contenidos o los productos de comunicación que estamos analizando. Es algo parecido a esto, evidentemente, es una metáfora, no puedo entrevistar a un programa de televisión, pero cuando hago un análisis de contenido es prácticamente o se asemeja mucho a como si me acercara al programa y le dijera, a ver, dime con qué frecuencia aparecen contenidos violentos, por ejemplo. Ahora dime de esos contenidos violentos, ¿cuántos son físicos? ¿Cuántos son verbales? Bueno, en términos generales, en eso consiste el análisis de contenido. E insisto, esto es solo una metáfora, una analogía. Como en toda técnica, no importa si es de tipo cuantitativo o cualitativo, el asunto inicial está en la revisión del marco teórico y del estado del arte. Necesito, antes de hacer el análisis de contenido, tener trabajado esto, de tal manera que mis categorías ya las tenga claras, e igual que mis variables. Y a partir de la revisión del estado de la cuestión, entonces, hacer muy claros mis indicadores. Eso que voy a reconocer en la realidad, en el fenómeno que estaré analizando. Entonces lo repito, no se puede hacer un análisis de contenido si no hemos hecho antes el marco teórico conceptual y sobre todo la revisión del estado del arte, sobre todo en términos de la identificación de mis posibles indicadores. ¿Les parece si hacemos otra pausa? Y nuevamente, por favor, si hay dudas, regístralas. Haré una ejemplificación a partir de mi actual proyecto de investigación, en el que tengo como objetivo describir la forma en que tienen lugar expresiones de ciudadanía digital en usuarios de Facebook y Twitter que interactúan con las cuentas del Ayuntamiento de Saltillo y del alcalde. En este caso, mi marco teórico me indica que tengo una categoría central, que es ciudadanía, que ya he trabajado. Y tengo dos categorías específicas. Ciudadanía digital, que es la manifestación de lo primero en los entornos virtuales y que está relacionado con la participación ciudadana. Y en términos generales, esto tiene que ver con la manera en que hay un involucramiento en asuntos que son de interés público. Muy bien. Esta es entonces la operacionalización de mi propio trabajo. E insisto, esta operacionalización debe ser hecha por cada uno de ustedes a partir de sus propias revisiones, de sus marcos teóricos y del estado de la cuestión. De esta manera, de la categoría que se conoce, que trabajo, que es ciudadanía digital, la categoría específica, mi variable es las expresiones de ciudadanía digital. Y dentro de esta gran variable tengo por lo menos 4 indicadores, los que tienen que ver con expresiones de apoyo, de oposición, de demanda y de sugerencia. Esto es lo que voy a observar, esto es lo que contabilizaré y describiré a partir de la observación de las publicaciones que se hagan tanto en Twitter como en Facebook de estas dos cuentas, que repito son la del Ayuntamiento de Saltillo y la personal del alcalde, en el que hay muchísima actividad. Por favor, en este momento haz una revisión hacia tu interior. ¿Qué tanto has trabajado tu estado del arte?
¿Qué tanto has avanzado en tu marco teórico? Porque, insisto, si no hay claridad en lo anterior, no es posible llegar a este punto del trabajo del análisis de contenido. Muy bien. Vamos a revisar a continuación en qué consiste el proceso de aplicación del análisis de contenido. Vamos a ver cada uno de sus pasos. Primero, la observación preliminar. Esto es una acción que realizamos antes de que hagamos propiamente el análisis de manera sistemática, que nos permite darnos cuenta de algunos aspectos que son importantes. Número uno, ¿realmente está a mi alcance? ¿En verdad cuento con la posibilidad de observar lo que yo creo que debo observar? Es una consideración que no es poca cosa. Yo podría haberme imaginado, por ejemplo, hacer un análisis sobre las cuentas de Twitter del alcalde del año pasado. ¿Pero qué creen? No lo puedo hacer. Bueno, sí lo puedo hacer si contara yo con un recurso que me permitiera comprar las bases de datos que venden de las cuentas de Twitter del año pasado. Twitter solamente permite hacer una observación sobre una semana. Entonces, si yo no hice esto en ese rango, no lo puedo hacer hacia atrás, insisto, si no tengo ese presupuesto para la adquisición de esas bases de datos. Entonces, aquí el planteamiento es este. Vamos a revisar. ¿Puedo yo hacer la observación de lo que yo quiero hacer? Por ejemplo, en algo tan obvio como una película. Si voy a hacer el análisis de contenido de una película, ¿tengo en principio una copia a mi disposición de esa película? Si voy a hacer un estudio de alguna serie de Netflix, ¿tengo cuenta en Netflix durante el tiempo suficiente para que yo esté yendo y viniendo, abriendo y cerrando los episodios de la serie que voy a abrir? Entonces, que voy a estudiar, perdón. Entonces, esto no es poca cosa. La observación preliminar también me permite darme una idea de qué tan extenso es el corpus de análisis que voy a realizar. Y a partir de esto yo puedo tomar una decisión más adelante. ¿Haré una observación sobre el total de estas unidades? ¿O tal vez tengo que hacer una estrategia de muestreo? Y simplemente vamos a resaltar en este momento qué es lo que entendemos por corpus de análisis. Son todos aquellos contenidos que voy a analizar en un momento dado, que voy a observar. Es donde se encuentran contenidos, mis indicadores. Ese es el corpus de análisis. Entonces, repito, si me doy cuenta en esta observación preliminar que mi corpus es demasiado extenso, entonces en la siguiente etapa o en las siguientes etapas probablemente yo deba aplicar una estrategia muestral, deba construir una muestra. Y para que pueda hacer entonces una extrapolación sobre el total de mi universo de análisis, procuraría que mi muestra fuera de tipo probabilístico. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos claro la importancia que tiene esta observación preliminar. El segundo asunto es la determinación de mis unidades. Y hay 3 unidades que vamos a definir. Insisto, Krippendorff no lo plantea exactamente de esta manera. Aquí estoy haciendo una síntesis de varios autores. Primero, la unidad de observación. Segundo, la unidad de registro. Y en tercer lugar, la unidad de contexto. Vamos a hacer una pausa en este momento antes de que yo haga una explicación de cada una de estas 3 unidades. Por supuesto, con sus ejemplos. Por favor, ¿alguna duda? Regístralo. La unidad de observación. Muy bien. Se define como el lugar, entre comillas, o espacio en el que se encuentran los indicadores que voy a observar. Por ejemplo, en el caso de mi proyecto, que ya les he compartido, esta unidad de observación está dada por las publicaciones hechas por las cuentas de Facebook y Twitter del ayuntamiento y del alcalde. Es decir, es ahí donde se encuentran estos indicadores que yo iré a buscar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la
unidad de observación en este caso. Contigo, si vas a hacer un análisis de contenido, trabajaremos en el salón para que puedas identificar cuál es tu unidad de observación. No te preocupes, lo trabajaremos juntos a lo largo del próximo semestre, que es, insisto, cuando desarrollaremos y cuando aplicaremos nuestras técnicas de observación. En segundo lugar tenemos nuestra unidad de registro, es decir, lo que voy realmente a registrar y que corresponde con estos indicadores. En este caso, mi unidad de registro en mi propio trabajo se encuentra en los comentarios que hacen los usuarios a partir de las publicaciones hechas por estas cuentas. Entonces, si las publicaciones son mi unidad de observación, en la unidad de registro son las publicaciones que hacen estos usuarios. Es ahí donde están sus expresiones y es ahí donde yo puedo encontrar si están presentes o no los 4 indicadores que observamos anteriormente. Muy bien. Y finalmente, la unidad de contexto. ¿Qué rodea? La pregunta es esto, ¿qué rodea en términos generales esto que estoy observando? ¿Qué rodea a mi unidad de observación? ¿Qué está alrededor de mi unidad de registro? Y en este caso, en mi propio proyecto, la unidad de contexto está dada por las cuentas de Twitter y de Facebook, tanto del Ayuntamiento de Saltillo como del alcalde. En este momento, por favor, no te preocupes. El próximo semestre lo trabajaremos a detalle. No te preocupes, no te adelantes. Vamos a trabajar en cada uno de ustedes que van a trabajar análisis de contenido. ¿Cuáles son sus unidades en estos 3 ámbitos? Su unidad de observación, su unidad de registro y su unidad de contexto. No están solos, lo vamos a trabajar juntos. No se preocupen. Una vez que hemos hecho esta determinación de unidades, vienen varios procesos. Número 1, ya lo habíamos adelantado. Aquí hay una decisión muy importante. ¿Puedo hacer un censo? Es decir, ¿puedo hacer un análisis sobre el total de mi universo de análisis? ¿Puedo hacerlo? Si son a lo mejor 10 capítulos de la serie que voy a analizar, y es una serie de a lo mejor unos 20 minutos cada capítulo, pues probablemente sí lo puedo hacer. En mi caso, yo determiné mi periodo de observación del 1 de enero al 31 de enero de 2020. A pesar de que fue una cantidad considerable de datos que pude registrar, un mes es factible de analizar en términos de mis propias limitaciones de recursos, principalmente sobre el tiempo. Pero esa es una decisión que tú tienes que tomar. ¿Qué tanto puedes hacer? ¿Hasta dónde puedes llegar? E insisto, si puedes hacer la observación del total de esta unidad que tú has determinado, perfecto, adelante. Si no, hay que hacer entonces una estrategia muestral. Y vamos a procurar que nuestra muestra, como ya lo he dicho, sea probabilística, para que en tus conclusiones no te limites entonces solo a los casos que estuvieron en la muestra, sino que puedas hablar del total de esta unidad que tú has establecido para hacer tu trabajo. Otro asunto importante es la construcción de nuestro instrumento de observación. Vamos a verlo esto con un poco más de detalle. Si te parece, enseguida, vamos a dejarlo aquí de momento, vamos a hacer una pequeña pausa, revisemos nuevamente si hay alguna duda y ahorita vamos a revisar, ahorita que regresemos, de qué manera vamos a hacer este instrumento de observación. Continuamos. Para hacer el registro, que en términos generales es prácticamente la esencia del análisis de contenido, nos apoyamos entonces en un instrumento de observación. ¿Cómo se hace este instrumento de observación? Bueno, hay muchas posibilidades, pero la que yo les sugiero es la siguiente. Hagamos un documento en una hoja electrónica de cálculo, Excel puede ser, donde cada una de las columnas está representando a nuestros indicadores. Entonces recordemos, en el proyecto que estoy realizando, que estoy trabajando, mis indicadores son 4, que por supuesto no los alcanzan a leer: apoyo, oposición, demandas y propuestas. Desde una perspectiva
entonces absolutamente cuantitativa, que es el planteamiento clásico de Krippendorff, lo que nosotros hacemos es, a partir de nuestras unidades de registro, señalar en qué casos corresponde eso que nosotros observamos. Por ejemplo, esta publicación que tengo transcrita corresponde a una propuesta. Esta otra publicación, en todos los casos las tengo transcritas, corresponde a una demanda. Esta otra es un mensaje de apoyo. Y lo único que hacemos es, entonces, marcar a dónde corresponde, a cuál de nuestros indicadores corresponde. E insisto, este es el modelo cuantitativo clásico de análisis de contenido. No es la única posibilidad, hay otra. Se las voy a presentar. En este caso, no se trata únicamente de registrar a cuál de nuestros indicadores corresponde, no, sino que además hacemos un registro de cómo se está presentando. Bueno, esto es lo que se conoce como el análisis de contenido cualitativo, que no es presentado por Krippendorff, sino por otros autores. Entonces, insisto, lo que estamos trabajando el día de hoy es una síntesis de varias posibilidades, de varios autores que presentan distintos modelos de análisis de contenido. Entonces, lo repito, el registro puede ser o totalmente cuantitativo, y está bien, no pasa nada. De hecho, en un análisis exploratorio, eso es lo que se sugiere. Hazlo desde una perspectiva cuantitativa y al final vamos a llegar a las frecuencias con las que se presentan cada uno de estos indicadores. Y ahí está nuestro reporte de resultados. O la otra posibilidad, más avanzado, cuando ya tenemos experiencia, cuando ya hemos hecho anteriormente este tipo de trabajos, de hacer un análisis de contenido de tipo cualitativo, donde sí, también voy a obtener las frecuencias, también voy a saber de qué manera, qué porcentaje de las publicaciones fueron de apoyo, qué porcentaje fue de oposición, y así con el resto de mis indicadores. Pero además, con un segundo trabajo puedo hacer entonces una determinación de cómo se presentó en términos generales estas expresiones de ciudadanía digital a partir de las publicaciones, más bien de los comentarios que hacen los usuarios que siguen las cuentas de Facebook y de YouTube, perdón, de Facebook y de Twitter del Ayuntamiento de Saltillo y del alcalde. Muy bien, entonces, en términos generales, esto es lo que trabajaremos contigo el próximo semestre si harás análisis de contenido, que yo te sugiero que sea, como vamos empezando, para no entrar en demasiadas complicaciones, que sea de tipo cuantitativo. El otro asunto en relación con el pasar de las unidades al proceso de registro, la prueba piloto. Igual que en la encuesta, es sumamente recomendable que hagamos una prueba piloto. Quizás es menos dramática la necesidad de hacer la prueba piloto que en una encuesta, por ejemplo, porque en una encuesta no puedo volver a aplicar los cuestionarios y lo que recogí es lo que tengo y se acabó. Aquí sí puedo regresar, es decir, si conforme yo vaya avanzando en mi trabajo me doy cuenta que el diseño de mis indicadores tal vez no es el suficiente, no pasa nada si regreso, pues total ya lo tengo registrado, ya está todo cubierto, mi corpus lo tengo, no pasa nada si regreso, ajusto mis indicadores y vuelvo a empezar desde el principio. No pasa absolutamente nada, tengo esa posibilidad. Entonces, la prueba piloto, si bien es recomendable, no es, insisto, tan dramático como en el caso de la encuesta, donde una vez que la hice y se acabó. Es lo que tengo. Y si yo cometí un error metodológico en alguno de mis ítems, asumo las consecuencias. Y generalmente la consecuencia es que ese ítem, con esa variable, con ese indicador, no lo voy a poder reportar y no lo voy a poder procesar. Insisto, aquí no es tan dramático. Muy bien, sigamos entonces. Una vez que hemos llevado a cabo este proceso de registro, donde tendremos tantas filas como casos hayamos encontrado, lo que sigue entonces es hacer... perdón, se me olvidaba esto es muy importante. En el proceso de registro también necesitamos un cuaderno de codificación. Perdón, esto es muy importante, que no se me vaya a pasar. En el cuaderno de codificación tengo una descripción detallada
de la manera en la que yo asumiré el registro de cada indicador. Es decir, registraré como una demanda cuando se cumplan estas condiciones. Registraré cuando sea una sugerencia cuando se cumplan estas condiciones. Y ese cuaderno de codificación me permite entonces tener una absoluta transparencia sobre el procedimiento que he seguido en mi análisis de contenido. Muy bien. Me parece que es momento de que hagamos una pausa antes de que continuemos con el proceso de aplicación de análisis de contenido. Vamos a regresar un momento. Muy bien, ya hemos terminado de hacer nuestro registro. Perfecto. Lo que sigue ahora es un proceso de depuración. Vamos a verificar, primero lo más obvio, que nosotros no nos hayamos equivocado al momento de registrar algo, es decir, que no hayamos cometido un error de dedo, que lo que he puesto en la columna de un indicador efectivamente vaya en la columna del indicador, y para eso yo tengo ahí todo registrado, es decir, tengo mis unidades perfectamente capturadas en mi instrumento, y para eso sirve el instrumento, para tener fijo ahí lo que yo estoy haciendo el análisis. Entonces, no está de más regresar, echarle un ojo, verificar si yo no me he equivocado. Muy bien, esa es una posibilidad. La otra es de que hagamos una recodificación. Probablemente me puedo dar cuenta de que sobre la marcha puedo yo agrupar o ir agrupando algunas ocurrencias que yo he encontrado en mi registro y eso reportarlo con algún énfasis determinado. Por ejemplo, si en el proceso de observación me encuentro con que alguno de mis usuarios que observé en este trabajo no son cuentas personales, sino por ejemplo cuentas comerciales, y eso yo no lo sabía al principio, eso lo fui registrando sobre la marcha, pues es algo que a lo mejor valdría la pena reportar después. ¿Cuántos de mis usuarios que yo observé en este proceso no escriben desde sus cuentas personales, sino desde la cuenta de un negocio, desde la cuenta de una marca, o alguna otra representación en Facebook o en Twitter que no corresponda con sus identidades? Pero vamos, insisto, esto es una decisión que se toma en este momento y a eso se refiere este paso, esta etapa en el análisis de contenido cuando hablamos de la depuración de nuestra base de datos o en su caso de una posible recodificación. Muy bien. El siguiente paso es, ahora sí, hacer el análisis. Si se trata de un análisis de contenido de tipo cuantitativo, nos estamos refiriendo, como ya lo dije anteriormente, a la generación de tablas de frecuencias o, en su caso, gráficas que representen estas frecuencias. Llegamos a un momento en el que el análisis de contenido nos da información que es a la vez muy importante, muy interesante, pero muy breve. Lo van a ver. Todo el trabajo que yo he realizado durante todo este mes de observación se reduce en una sola tabla. Todo está aquí, insisto, desde una perspectiva cuantitativa. No, esto es importante, son datos ilustrativos, no he acabado, no sé si esas son las cantidades, pero ese es el esquema de la tabla en la que yo voy a hacer mi reporte. Entonces, después de hacer el análisis, empecemos desde el principio, hacer el diseño, haber tomado la decisión de si es muestra o no, si no es muestra es censo, de hacer toda la observación, de hacer todo el registro, eso. Estamos hablando de muchas horas, muchas horas de trabajo para llegar, a fin de cuentas, en posiblemente 2 cuartillas en las que yo esté presentando mis resultados. Y, insisto, aquí no lo van a ver seguramente con mucho detalle en la pantalla, pero sí en la presentación que por favor descargas. Te pido que descargues. Ahí lo vas a poder ver con mucho más detalle. ¿Cómo se reporta esto? Muy bien. En términos generales, aquí lo estoy resumiendo en una sola tabla. Tenemos nuestros indicadores. ¿De acuerdo? Si tienes una cantidad relativamente reducida de indicadores, como en mi caso, que son 4, en una sola tabla caben, ¿eh? Si son 5, 6, 7 o más, entonces ya es distinto, ya tomaremos la decisión y a lo mejor vale la pena partirlo en distintas tablas.
Pero aquí el agruparlo en una sola tabla nos da una serie de ventajas. Y una de ellas es que nos permite darnos cuenta de cuáles son las tendencias generales de un solo golpe de vista. Por ejemplo, de mis 4 indicadores, ¿cuál es el más frecuente? Y puedo identificar que las demandas son mucho más frecuentes que todos los demás indicadores. Le sigue la oposición, en tercer lugar el apoyo y en último lugar las sugerencias. Presentar entonces de esta manera mis indicadores agrupados en tablas, insisto, de un solo golpe de vista estoy presentando de manera sumamente sintética el comportamiento estadístico general de mis indicadores. Y por estadístico no es la gran cosa, solamente son frecuencias, es decir, cuántos son en cada caso y qué porcentaje representa cada uno de ellos. Y es todo, es mera estadística descriptiva. Dado que estamos trabajando con indicadores que son de variables que no son cuantitativos, sino aquí estamos hablando de una variable, apoyo, oposición, demanda y sugerencias, ordinal, es una variable ordinal, lo único que puedo hacer, insisto, es un análisis de las frecuencias en las que se presentan, y es todo. Si estuviera yo trabajando con alguna otra variable, por ejemplo, de tipo, de intervalo o de razón, podemos ampliar el análisis, como ya lo hemos mencionado anteriormente, a medidas de tendencia central y medidas de dispersión, pero no en estas variables, no se puede hacer. Y el otro asunto que también de un solo golpe de vista podemos ver acá es cuál de estas dos plataformas, si Twitter o Facebook, fue la más utilizada por los usuarios que hicieron expresiones de identidad ciudadana digital a partir de este periodo de análisis en estas dos cuentas que estuvimos registrando. Entonces, en algunos profesores de metodología pueden considerar que esto es prácticamente anticlimático por lo reducido, por lo breve, por lo sintético de la presentación de los resultados. Pero así es el análisis de contenido cuantitativo. El cualitativo, además de esta misma tabla de frecuencias, esto no cambia, es lo mismo, como sea lo vamos a hacer la tabla de frecuencia, tiene una segunda parte en la cual presentamos una descripción tan detallada como sea posible de la manera específica en la que ocurrieron esas expresiones. Entonces, insisto, el cuantitativo es solamente cuántas veces ocurrieron. En el cualitativo es, además de cuántas veces ocurrieron, una descripción de cómo ocurrieron estas expresiones. Todo esto nos permite llegar entonces a la parte final del análisis de contenido, que es la construcción de mis inferencias. Y es donde regreso al marco teórico y al estado del arte. A partir de lo que los autores definieron sobre mis categorías, en este caso ciudadanía digital, ¿qué significan mis resultados? O sea, las dos grandes preguntas que nos hacemos son estas. ¿Qué significa lo observado en el análisis? El que algo haya sido más frecuente, el que un indicador haya sido más frecuente que otro, ¿qué significa o qué puede significar a partir de lo que yo planteé en mi marco teórico? Y desde la perspectiva del estado del arte, ¿qué tendencias se manifiestan a partir de lo encontrado previamente por otros autores? ¿De acuerdo? Entonces, esta construcción de inferencias, la lectura fina de mis datos, no es simplemente decir cuál es más frecuente, eso ya está, eso está en los resultados, sino qué significa que algo sea más frecuente, qué puede significar que haya una mayor interacción a partir de la cuenta del alcalde y no de la cuenta del ayuntamiento. ¿Qué puede significar eso en términos de lo que se entiende por participación ciudadana digital? Ese es el asunto, y por eso insisto y reitero, y ya sé que lo he dicho 1000 veces, pero es que de veras es el punto de partida de todo. Hay que hacer muy buenos marcos teóricos y muy buenas revisiones del estado de la cuestión para entonces poder construir inferencias que vayan más allá de simplemente decir, pues esto es lo más frecuente. Y se espera que hagamos una interpretación de eso.
Muy bien. Cerraremos entonces esta sesión, ya vamos a terminar, con una recapitulación. Es tiempo de que hagamos una recapitulación sobre lo que hemos visto en torno al análisis de contenido. En primer lugar, como ya lo dijimos, se trata de una técnica que, aunque es de tipo cuantitativo, de origen cuantitativo, también puede ser extendida a partir de los planteamientos de otros autores hacia un registro de las cualidades, de la manera en la que está ocurriendo aquellos indicadores que estamos observando. Entonces, recordemos, no solamente se trata de registrar en cuántas ocasiones está ocurriendo lo que estamos buscando, o si está ocurriendo o no. No solamente nos podemos quedar con las frecuencias, sino que podemos ir más allá. Podemos usar el análisis de contenido cualitativo cuando queremos hacer una descripción más fina. Sin embargo, yo, de manera muy respetuosa, quisiera sugerirles que en sus primeras aproximaciones, en este primer trabajo de investigación, se queden en una perspectiva de análisis cuantitativo, para que no nos metamos en complicaciones y que ya cuando haya una mayor experiencia, más adelante en su carrera o en su formación académica o profesional, entonces puedan hacer esta otra perspectiva si es que sus objetivos a eso los llevan. En segundo lugar, como lo dijimos, se trata de una técnica en la que, a diferencia de prácticamente todas las otras, quizás con excepción del análisis de discurso, nuestra presencia como observadores no modifica el fenómeno comunicativo que estamos observando. No hay ninguna modificación en este sentido. Eso es importante considerarlo. Tercero, dado que contamos con todo el registro sistemático de todo este proceso, tanto nuestro instrumento como nuestro cuaderno de codificación, nuestro corpus, se trata de una de las pocas técnicas de investigación en ciencias sociales y en comunicación donde existe la posibilidad de verificar los resultados. Si nosotros entregamos, insisto, estos instrumentos, nuestros cuadernos de codificación y nuestro corpus a otros investigadores, ellos pudieran confirmar si hay validez o no en términos de los resultados a los que hemos llegado. Esto es prácticamente imposible en las perspectivas cualitativas. En cuarto lugar, en términos del corpus de análisis, una de sus principales ventajas, como lo hemos dicho, es que permite trabajar con grandes volúmenes de información. Y en este caso, en términos de nuestros propios recursos, de tiempo, dinero, o lo que sea, podemos entonces aplicar una técnica de muestreo. Y si es representativa y si es probabilística, el análisis de contenido y sus resultados pueden darnos la posibilidad de hacer una extrapolación estadísticamente viable y confiable hacia el total de nuestro universo de análisis. Quizás esta es una de sus mayores fortalezas. Debo decir que, a pesar de que la demostración y la ejemplificación que hice da la impresión de que es un proceso lineal, como lo hemos discutido en el salón de clases, no necesariamente es así. Es decir, el análisis de contenido, como prácticamente todas las técnicas y en general el proceso de investigación, no necesariamente es lineal. No es del A sigue B y luego C y ya no me puedo regresar. No necesariamente. En la medida en la que nos demos cuenta de si mis instrumentos responden o no al comportamiento real del fenómeno que estoy estudiando, puedo entonces regresar y replantear el diseño de este instrumento. Si me doy cuenta de que tal vez mis indicadores no son suficientes, regreso entonces a mi marco teórico, regreso a mi estado del arte y entonces verifico si no hay otros indicadores que me pudieran ser de utilidad. Es decir, esto tiene que ser visto más bien como una espiral ascendente y no como un proceso lineal. Y lo voy a recalcar, esto no es un proceso lineal. Y en términos generales, la investigación casi nunca lo es. No son procesos lineales, son espirales en las que regresamos
volvemos a adelantar y cuando estamos seguros de que vamos en el camino correcto, de que nuestros objetivos realmente son factibles de ser alcanzados, damos un paso más y así hasta llegar a la parte final de nuestra investigación. Si hemos aplicado entonces nuestro análisis de contenido de manera rigurosa, los resultados, sobre todo si lo hicimos sobre el total de nuestro universo de análisis, serán contundentes. Esto quiere decir que no habrá mucho espacio para un debate si los resultados son o no. Es lo que sale a partir de este rigor metodológico y esta contundencia nos permite luego hacer conclusiones en las que las interpretaciones puedan ser hechas con una enorme base de confianza. Insisto, si es seguido de manera rigurosa la aplicación de cada uno de estos pasos, de cada una de estas etapas. Y solamente tú sabes si lo hiciste de manera rigurosa. Si recortaste algo, si tomaste algún atajo, tú lo sabes. Y nadie más que tú. Y queda en tu conciencia. Y aquí me permito recordar lo que trabajamos en las primeras sesiones sobre la ética en la investigación social. A lo mejor nadie más se da cuenta, pero tú sí lo sabes. Y muy dentro de tu corazón sabes si estás siendo riguroso o no. Muy bien. Pues esto es el análisis de contenido, compañeros y compañeras. Espero que haya sido clara la exposición y si no, por favor, con toda confianza, para eso tenemos el grupo de Facebook. Espero tus dudas, espero tus comentarios. Si hay algo que quisieras que ampliáramos, adelante. Pero insisto, no perdamos de vista esto. En este semestre no vamos a hacer su análisis. En este semestre llegaremos solamente a un anteproyecto y lo voy a recordar. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué hipótesis o supuesto de investigación planteas desde este objetivo? ¿Cuáles son las fuentes que te permitirán trabajar tus categorías, conceptualmente hablando? ¿Cuáles son tus fuentes del estado del arte que te permiten darte una idea de cuál puede ser la técnica? Y a fin de cuentas, a lo que llegamos en este anteproyecto es ¿qué propuesta tentativa de técnica de investigación planteas para este semestre? Y nada más. Entonces, por favor, todo lo que tenga que ver con el desarrollo, en tu caso, si es que vas a hacer análisis de contenido, eso lo trabajaremos en el salón de clases el próximo semestre. Pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por su responsabilidad, muchas gracias por su compromiso en estas circunstancias complicadas y pues vamos a estar atentos a lo que las autoridades de la universidad y de la facultad determinen para los siguientes días. Mientras, sigo a tus órdenes en estos canales virtuales. Muchísimas gracias nuevamente. Hasta pronto.